Realidad actual de los pueblos indígenas y la discriminación. La situación actual de los pueblos indígenas en muchos países sigue siendo un tema de gran relevancia y complejidad. A pesar de algunos avances en la protección de sus derechos, las comunidades indígenas continúan enfrentando numerosos desafíos, incluidos la discriminación y la marginalización. Este ensayo explora de manera exhaustiva los diversos aspectos de la realidad actual de los pueblos indígenas, destacando sus luchas y las barreras que enfrentan en su búsqueda de justicia, igualdad y autodeterminación. 1. Acceso a la educación y la salud. Uno de los problemas más apremiantes que enfrentan los pueblos indígenas es el acceso limitado a servicios básicos como la educación y la salud. La ubicación geográfica de muchas comunidades indígenas, a menudo en áreas rurales o remotas, crea una barrera significativa para la prestación de servicios esenciales. Educación. El acceso a una educación de calidad es crucial para el desarrollo socioeconómico y cultural de cualquier comunidad. Sin embargo, los pueblos indígenas enfrentan numerosos obstáculos en este ámbito: infraestructura deficiente. Muchas comunidades carecen de escuelas adecuadas y recursos educativos básicos. La falta de infraestructura escolar en áreas remotas dificulta que los niños indígenas asistan a la escuela. Currículos no adaptados. Los sistemas educativos a menudo no tienen en cuenta las lenguas y culturas indígenas, lo que puede resultar en la alienación de los estudiantes indígenas y altas tasas de abandono escolar. Discriminación en el aula. Los estudiantes indígenas pueden enfrentar discriminación y prejuicios por parte de maestros y compañeros de clase, lo que afecta negativamente su rendimiento académico y autoestima. Falta de oportunidades postsecundarias. La falta de acceso a la educación superior limita las oportunidades de empleo y desarrollo profesional para los jóvenes indígenas. Salud. El acceso a servicios de salud adecuados es otro desafío crítico para las comunidades indígenas. Distancias a los centros de salud. Muchas comunidades indígenas viven a grandes distancias de los centros de salud, lo que hace que el acceso a la atención médica sea difícil y costoso. Condiciones de salud desfavorables. Las condiciones de vida en muchas comunidades indígenas, como el acceso limitado a agua potable y saneamiento, contribuyen a tasas más altas de enfermedades infecciosas y crónicas. Falta de personal médico capacitado. En muchas regiones, hay una escasez de personal médico capacitado que entienda y respete las prácticas y necesidades culturales indígenas. Desigualdades en la salud mental. La salud mental es una preocupación creciente, ya que las comunidades indígenas enfrentan altos niveles de estrés y trauma debido a la discriminación, el desplazamiento y otros factores socioeconómicos. 2. Derechos territoriales y recursos naturales. El reconocimiento y la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas son esenciales para su supervivencia cultural y física. Sin embargo, la lucha por estos derechos es constante y a menudo enfrenta grandes obstáculos. Disputas sobre tierras ancestrales. Conflictos con empresas extractivas. Las industrias mineras, madereras y agrícolas a gran escala a menudo buscan explotar las tierras indígenas, lo que lleva a conflictos y desplazamientos forzados. Desplazamiento forzado. La apropiación de tierras para proyectos de desarrollo sin el consentimiento de las comunidades indígenas resulta en desplazamientos forzados y la pérdida de medios de subsistencia tradicionales. Impacto ambiental. La explotación de recursos naturales en tierras indígenas tiene un impacto ambiental devastador, afectando la biodiversidad y los recursos hídricos vitales para la subsistencia de las comunidades. Reconocimiento legal. Marco jurídico. Aunque algunos países han avanzado en el reconocimiento legal de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la implementación de estos derechos sigue siendo un desafío. Titularidad de la tierra. La falta de títulos de propiedad formalizados en muchas comunidades indígenas dificulta la defensa legal de sus tierras. 3. Discriminación cultural y lingüística. La preservación de la identidad cultural y lingüística es fundamental para los pueblos indígenas, pero enfrentan numerosos desafíos en este ámbito. Prejuicios y estereotipos. Discriminación social. Los prejuicios y estereotipos negativos sobre los pueblos indígenas persisten en muchas sociedades, afectando su integración social y económica. Marginalización cultural. Las culturas indígenas a menudo son marginadas y no se les da el mismo valor que a las culturas dominantes, lo que resulta en la pérdida de prácticas y conocimientos tradicionales. Preservación de las lenguas indígenas. Lenguas en peligro de extinción. Muchas lenguas indígenas están en peligro de extinción debido a la falta de apoyo institucional y la influencia de lenguas dominantes.
Programas de revitalización lingüística. Algunos esfuerzos están en marcha para revitalizar y preservar las lenguas indígenas, pero estos programas a menudo carecen de financiamiento y apoyo adecuado. Educación bilingüe. La implementación de programas de educación bilingüe y bicultural es esencial para la preservación de las lenguas y culturas indígenas. 4. Participación política y autodeterminación. La participación efectiva en los procesos políticos es esencial para el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Representación política. Medidas de inclusión. Algunos países han adoptado medidas para mejorar la representación política de los pueblos indígenas, como la creación de escaños reservados en parlamentos y consejos locales. Barreras estructurales. A pesar de estas medidas, las barreras estructurales y la falta de voluntad política a menudo impiden una verdadera inclusión y representación. Autonomía y autogobierno. Modelos de autonomía. Algunos pueblos indígenas han logrado establecer formas de autonomía y autogobierno, gestionando sus propios asuntos y recursos. Desafíos legales y políticos. La implementación de modelos de autogobierno enfrenta desafíos legales y políticos, incluyendo la resistencia de gobiernos nacionales y locales. 5. Violencia y represión. En muchas regiones, los defensores de los derechos indígenas enfrentan altos niveles de violencia y represión. Persecución de defensores de derechos. Amenazas y ataques. Aquellos que luchan por la protección de sus tierras y derechos humanos a menudo son objeto de amenazas, ataques y, en casos extremos, asesinatos. Impunidad. La falta de justicia y la impunidad prevalecen en muchos casos de violencia contra defensores de derechos indígenas. Violencia estructural. Represión estatal. En algunos países, los gobiernos utilizan la fuerza para reprimir a las comunidades indígenas que se oponen a proyectos de desarrollo y explotación de recursos. Militarización de territorios indígenas. La militarización de las zonas donde viven los pueblos indígenas agrava la situación de violencia y represión. 6. Esfuerzos de resistencia y resiliencia. A pesar de los desafíos, las comunidades indígenas continúan demostrando una notable resiliencia y capacidad de resistencia. Estrategias de resistencia. Movimientos sociales. Los pueblos indígenas han organizado movimientos sociales y protestas para defender sus derechos y tierras. Alianzas y redes. La creación de alianzas y redes de apoyo entre comunidades indígenas y organizaciones no gubernamentales ha fortalecido su capacidad de resistencia. Revitalización cultural. Conservación de tradiciones. Las comunidades indígenas están trabajando para conservar y revitalizar sus tradiciones culturales, incluyendo ceremonias, danzas y prácticas artesanales. Educación cultural. La implementación de programas educativos que promueven el conocimiento y la práctica de las culturas indígenas es esencial para su preservación. 7. Apoyo internacional y políticas públicas. La comunidad internacional ha reconocido la importancia de proteger los derechos de los pueblos indígenas a través de diversos instrumentos y políticas. Instrumentos internacionales. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, UNDRIP. Adoptada en 2007, esta declaración establece estándares mínimos para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas. Convenio 169 de la OIT. Este convenio es un instrumento vinculante que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales, incluyendo el derecho a la autodeterminación y la consulta previa. Políticas públicas nacionales. Implementación de derechos. Algunos países han avanzado en la implementación de políticas públicas que protegen los derechos de los pueblos indígenas, aunque la efectividad de estas políticas varía. Participación en la elaboración de políticas. La inclusión de representantes indígenas en la elaboración de políticas públicas es crucial para garantizar que sus necesidades y perspectivas sean consideradas.